El eco de un murmullo inquietante que resuena entre los ancestrales muros de palacio ha cobrado una fuerza inusitada. La realeza se ve sacudida por la inminencia de un escándalo capaz de desestabilizar los cimientos mismos de la monarquía. Fuentes cercanas a la Casa Real, guardianes de secretos ancestrales y observadores privilegiados de las dinámicas internas, insisten en que el príncipe William se vio compelido a tomar una determinación drástica y sin precedentes contra Camila. Esta acción extraordinaria, afirman, fue la consecuencia directa de un incidente humillante que sufrió Catalina, la hoy reina consorte, frente a una audiencia compuesta por los líderes más influyentes del planeta. Fue este el punto de inflexión definitivo, el detonante que hizo estallar una tensión latente cuidadosamente velada durante años. Acompáñenos hasta el final de este relato para desentrañar la verdad detrás de esta fascinante sucesión de eventos y, si este contenido resuena con usted, le invitamos a pulsar el botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Durante un periodo de tiempo considerable, mucho antes de que este episodio de alta tensión saliera a la luz, Catalina y Camila compartieron un escenario público con una aparente camaradería. Ambas transitaron y brillaron en los mismos y majestuosos pasillos reales, se presentaron en las mismas solemnes plataformas públicas y posaron juntas para las mismas fotografías familiares, meticulosamente orquestadas, para proyectar una imagen inquebrantable de unidad y armonía. A primera vista, ante el ojo avisor de las cámaras y los flashes de los fotógrafos, sus sonrisas eran cálidas, sus gestos amables y sus interacciones en los eventos públicos siempre corteses y protocolarias. Todo parecía indicar una relación de respeto mutuo, tal como cabría esperar de miembros de una misma familia real. No obstante, la realidad que se cocía a fuego lento tras las imponentes puertas cerradas del palacio distaba enormemente de esa fachada pulcra y apacible. Los susurros que emergían de los labios de un puñado de empleados de larga data, esos que habían dedicado décadas a servir a la corona y cuyos ojos habían sido testigos de incontables dramas palaciegos, pintaban un cuadro radicalmente distinto, mucho más complejo y cargado de sutiles hostilidades. La tensión entre ambas mujeres no se manifestaba mediante discusiones ruidosas o enfrentamientos abiertos y obvios. Por el contrario, era una tensión silenciosa, calculada con precisión milimétrica, que con frecuencia se disfrazaba astutamente de meras coincidencias o desafortunados accidentes. Era un juego de sombras y manipulación. Un ejemplo elocuente de esta dinámica venía en la forma de invitaciones a eventos clave que, por algún error inexplicable, llegaban a Catalina con un retraso frustrante. En ocasiones, la comunicación tardía hacía que la fecha límite de confirmación ya hubiese pasado, o que el tiempo para su preparación fuera insuficiente, generando inconvenientes y limitaciones. Asimismo, y con una asombrosa periodicidad, los cambios de programación de última hora se presentaban de manera que las apariciones públicas programadas de Catalina eran, de alguna forma, inexplicablemente eclipsadas por otro compromiso o evento de mayor perfil, cuidadosamente orquestado para que la atención se desviara hacia otra dirección. Incluso su ubicación en las elaboradas cenas de gala, un asunto de suma importancia en el estricto protocolo real, donde cada asiento es un mensaje, era alterada ocasionalmente en el último minuto, moviéndola sutilmente de las mesas principales o de las conversaciones más influyentes. Estos incidentes, a pesar de su aparente insignificancia individual, se repetían con una frecuencia que los convertía en algo más que simples errores. Para aquellos iniciados que habían servido en palacio durante años, estas situaciones no eran en absoluto accidentes. Sus agudos ojos, entrenados en el arte de la observación de las dinámicas de poder y las intrigas internas, percibían patrones claros. Eran pequeñas acciones, microgestiones de la influencia que, al ser sumadas y analizadas en conjunto, revelaban una soterrada corriente de rivalidad y una intención velada de mermar la influencia y visibilidad de Catalina.
Ella, por su parte, poseía una resiliencia notable. Nunca permitía que la frustración o el descontento se reflejaran en su semblante. Se conducía con una gracia inquebrantable y una concentración férrea, absolutamente decidida a no proporcionar ningún tipo de munición a la especulación o a los rumores que, como veneno lento, se esparcían por los salones de palacio. Mantener la calma y la compostura era su arma más potente. No obstante, aquellos más cercanos a ella, sus confidentes y asistentes personales, no podían ignorar el sutil distanciamiento, la frialdad apenas perceptible que a veces existía entre ella y Camila. Era un tipo de tensión tácita, de esas que, a pesar de su poder corrosivo, pueden permanecer ocultas y sepultadas durante años bajo una superficie de aparente cordialidad hasta que un determinado escenario y el momento preciso confluyen para sacarlas a la luz con una fuerza devastadora. Y precisamente ese momento, cargado de simbolismo y de una trascendencia ineludible, estaba a punto de irrumpir en la escena real. La noche de la cena de Estado en el imponente palacio de Buckingham estaba destinada a ser un faro de unidad y prestigio, una muestra impecable de la grandeza de la monarquía británica en el escenario mundial. Los vastos salones del palacio resplandecían con el lustre del oro pulido que adornaba cada rincón, cada moldura. Los majestuosos candelabros de cristal titilaban y proyectaban la luz como si fueran estrellas congeladas, esparciendo un brillo etéreo por el espacio. El aire, delicadamente cargado, llevaba la suave fragancia de rosas frescas, dispuestas en composiciones de perfecta simetría, que hablaban del meticuloso cuidado puesto en cada detalle. Aquella no era, en absoluto, una mera cena formal más, una más en el calendario saturado de eventos reales. Era la cena de la Cumbre del 20, un evento de magnitud global que congregaba en un mismo espacio a algunos de los líderes más poderosos y trascendentales del planeta. Cada desplazamiento, cada apretón de manos, cada mirada fugaz entre los asistentes sería capturada, inmortalizada, por las decenas de cámaras y los incontables lentes de fotógrafos apostados estratégicamente por todo el lugar. La presión y la visibilidad eran inmensas. Catalina se había preparado a conciencia para esta velada crucial. Su vestido, una obra maestra de alta costura en un profundo tono joya, quizás un zafiro o una esmeralda líquida, había sido confeccionado con precisión para permitir no solo la libertad de movimiento, sino también para realzar su presencia, proyectando una aura de majestuosidad natural. Sus joyas, elegidas con una intención precisa, no eran meros adornos, reflejaban simultáneamente la elegancia atemporal y una fortaleza serena, complementando su porte. Incluso su peinado, un equilibrio perfecto entre la sofisticación clásica y un toque de gracia moderna, elegante pero suavemente enmarcando su rostro, destacaba su innata sofisticación. Irradiando equilibrio y serenidad, Catalina entró en el gran salón de baile. Sus pasos eran medidos, su postura impecable, lista para una noche que, esperaba, mostraría a la familia real en su máximo esplendor, un símbolo de estabilidad y poder frente al mundo. Sin embargo, en algún lugar, detrás de ese velo de glamour y preparación meticulosa, algo ya se había alterado. Pocas horas antes de que los invitados comenzaran a llegar, la distribución de los asientos había sido ultimada, y en el último momento, la ubicación de Catalina fue modificada. Contrario a lo que cabría esperar, no fue asignada junto a aliados clave o invitados influyentes, figuras con las que se supone que los miembros de la realeza deben establecer conexiones diplomáticas. En cambio, su puesto fue movido a un sector inesperado, en el extremo más alejado de la mesa principal. Para el ojo inexperto, esta modificación podría haber parecido un detalle menor, incluso trivial. No obstante, en el intrincado y simbólico lenguaje del protocolo real, un sistema donde cada matiz tiene un significado profundo, esta recolocación era tan significativa como apartar a un jugador estrella del campo justo en medio de un partido decisivo de campeonato, relegándolo al banquillo sin explicación aparente.
Y, lamentablemente, este no era más que el preámbulo de lo que estaba por venir. El servicio de cena se inició con una fluidez asombrosa, casi coreografiada. Los diplomáticos, sentados en sus respectivos lugares, conversaban en tonos bajos y educados, el aire impregnado de un murmullo cortés que llenaba el vasto salón. El suave zumbido de la conversación se mezclaba armoniosamente con el delicado tintineo del cristal, creando una atmósfera de solemnidad y elegancia. Catalina, con su habitual y admirable gracia, se lanzó a interactuar cálidamente con sus nuevos vecinos de mesa, aquellos con los que había sido sorprendentemente ubicada. Se negaba con una determinación férrea a permitir que la extraña y evidentemente intencionada distribución de los asientos afectara su ánimo o su profesionalismo. Su sonrisa y su conversación eran auténticas, a pesar de la punzada de la afrenta percibida. Fue entonces cuando llegó el segundo plato, y con él el momento clave. Un camarero, experto y vestido impecablemente, se acercó con una bandeja plateada sobre la cual reposaban varias copas de vino tinto, cada una llena hasta el nivel perfecto y rebosante de un líquido carmesí y profundo. Era un instante delicado, donde cada paso del camarero estaba calculado con precisión para evitar cualquier percance que pudiera empañar la perfección de la velada. Pero justo en el momento en que se disponía a servir a Catalina, un movimiento casi imperceptible, una sutil alteración en el microclima de la mesa, ocurrió. Aquellos que posteriormente revisaron las grabaciones de seguridad del evento, en un intento por reconstruir los hechos con exactitud forense, describirían lo sucedido como algo casi indistinguible a simple vista, una fracción de segundo que lo cambió todo. Una copa, la de Camila, se deslizó o fue sutilmente movida, apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para interponerse directamente en la trayectoria del camarero. La bandeja, desequilibrada por este minúsculo pero crucial movimiento, se inclinó bruscamente, y una cascada de vino tinto, profundo como la sangre, se derramó sin contemplaciones sobre el exquisito vestido de Catalina. La rica tela absorbió el líquido al instante, la mancha de color esparciéndose despiadadamente como una cicatriz cruel y evidente sobre el vestido cuidadosamente elegido para esa noche tan importante. Un coro de jadeos sorprendidos y ahogados se extendió por la mesa, el sonido repentino rompiendo el pacífico murmullo de la conversación. Las cámaras, ávidas de cada detalle, captaron el momento desde múltiples ángulos, sus flashes incesantes inmortalizando la humillación pública con una cruda claridad. Catalina se inmovilizó por un instante, apenas un latido de corazón, pero luego, con una compostura asombrosa que dejó sin aliento a muchos, rápidamente tomó una servilleta, secó con delicadeza la mancha, esbozó una sonrisa suave y tranquilizó a quienes la rodeaban, asegurándoles que se encontraba bien y que no había pasado nada. Su profesionalismo era ejemplar. Sin embargo, en medio de los murmullos de preocupación y las disculpas protocolarias que llenaban el aire tras el incidente, irrumpió algo que modificó la atmósfera de manera radical y permanente. Una explosión de risa, aguda, sin disimulo y completamente fuera de lugar, surgió de la cabecera de la mesa, el lugar ocupado por Camila. El sonido, grotesco y desafiante, fue rápidamente mitigado por la intervención de un técnico, que apagó el micrófono cercano con celeridad, pero no antes de que William lo escuchara claro y nítido. Y en el instante en que sus ojos, llenos de una mezcla de incredulidad y furia contenida, se encontraron con los de Camila, ella no intentó ocultar su sonrisa, una mueca petulante que rezumaba satisfacción. William había sido educado desde la cuna para ejercer un control absoluto sobre sus reacciones en público, para anteponer siempre la dignidad de la corona a sus sentimientos personales, por intensos que éstos fueran. Era una máxima inquebrantable en su formación real. Pero, en aquel preciso instante, mientras observaba a su esposa sentada con un vestido arruinado, empapado en vino, y veía la sonrisa sardónica de su madrastra, algo profundo e irreversible se quebró dentro de él.
Una línea invisible pero sólida había sido cruzada. La solemnidad de la cena continuó en un velo borroso para William. Participó en los aplausos educados para los discursos, chocó copas en los brindis rituales, su rostro una máscara de decoro. Pero su enfoque estaba inalterablemente fijado en lo que acababa de presenciar. En su mente, esto no había sido un accidente, una desafortunada coincidencia, y por ende, no era algo que estuviera dispuesto a ignorar o a dejar pasar por alto. Una vez que el último invitado hubo abandonado los salones de palacio, William se movió con una celeridad y un propósito evidentes a través de los extensos y silenciosos corredores. Sus pasos, firmes y resonantes, lo llevaron directamente hacia donde sabía que la encontraría. Ubicó a Camila en un salón de recepción más pequeño y privado donde ella sostenía una bebida en la mano, un gesto de relajación que contrastaba con la tensión que él arrastraba. El silencio entre ellos era denso, pesado, cargado de significados tácitos y de la inminencia de una confrontación. Entonces, con una voz baja, medida, pero impregnada de una autoridad inquebrantable, William la interrogó directamente, sin rodeos decorosos ni evasivas diplomáticas. Sus preguntas fueron puñales. ¿Fue suyo el cambio de asiento de Catalina? ¿Fue intencional el derrame del vino? ¿Y qué me dice de esa carcajada que escuché? Camila, con una audacia pasmosa, negó cualquier tipo de fechoría. Enmarcó los eventos de la noche como una simple serie de desafortunadas coincidencias, pequeños e infortunados incidentes aislados. Pero la convicción de su defensa se desmoronaba bajo la mirada fija de William. Sus ojos, firmes, casi desafiantes, le decían sin palabras que no estaba preocupada en absoluto por convencerlo de su inocencia. Con esa certidumbre inquebrantable en su mente, William abandonó la habitación sabiendo una cosa: esto, de ninguna manera, había terminado. Era solo el principio. Los días posteriores a la cena de estado vieron proliferar los murmullos y los rumores por los vastos salones y patios del palacio. Los miembros del personal, aquellos que habían permanecido en un silencio cómplice durante años por lealtad o por temor, comenzaron a compartir lo que sabían, que, animados por la contundencia del incidente y la aparente intención de William de llegar al fondo del asunto. Un alto cargo, un asistente principal directamente responsable de supervisar la disposición de los asientos en la cena, confirmó en privado y con una notable incomodidad que el cambio de ubicación de Catalina en el último minuto había procedido nada menos que de la oficina de Camila. En el momento en que se produjo, este tipo de peticiones de última hora no eran inauditas en la intrincada maquinaria palaciega, por lo que no se cuestionó en aquel instante. Sin embargo, en retrospectiva, a la luz del desastre ocurrido, lucía sumamente sospechoso. Luego, la pieza más condenatoria del rompecabezas emergió: las grabaciones de seguridad. Las cámaras estratégicamente ubicadas por todo el salón de baile habían capturado cada segundo de la noche desde múltiples ángulos, ofreciendo una perspectiva completa y sin filtros de los acontecimientos. Cuando William revisó estas cintas en la privacidad de sus aposentos, la escena se desarrolló ante sus ojos con un detalle incriminatorio y despiadado. La secuencia era innegable. Camila habló con el camarero instantes antes de que éste se acercara a la mesa de Catalina. Luego, mientras la bandeja se acercaba a su esposa, un movimiento sutil pero preciso, Camila desplazó su copa con una coordinación impecable, perfectamente alineado con el momento del impacto. No quedaba lugar a dudas. Finalmente, aparecieron también documentos internos, notas y correos electrónicos intercambiados entre los planificadores del evento y el personal de Camila. Estos contenían referencias sutiles pero reveladoras sobre el color del vestido de Catalina y la decisión, aparentemente trivial pero ahora cargada de intención, de servir vino tinto con el plato principal. Nada explícito, ninguna orden directa escrita que la incriminara, pero la acumulación de estas pruebas veladas era más que suficiente para que William percibiera un patrón inequívoco de premeditación.
Para cuando el príncipe posó la última pieza de evidencia sobre su escritorio, el asunto había trascendido el reino de la mera especulación. En su mente se había convertido en una cuestión de prueba irrefutable. En la austera solemnidad de su estudio privado, William se sentó rodeado por la abrumadora carga de la evidencia meticulosamente recopilada. Fotografías, testimonios de personal, grabaciones de seguridad, documentos internos. Cada pieza encajaba con precisión en un cuadro que ya no podía ignorar, que se había vuelto dolorosamente claro. Cuando Camila llegó, convocada por el príncipe, su expresión era visiblemente cautelosa, una máscara cuidadosamente construida para disfrazar cualquier emoción. William no alzó la voz, no lo necesitó. Su tono era bajo, controlado, pero cada palabra resonaba con una frialdad y una determinación pétreas. Le dijo con una contundencia implacable: «Lo que sucedió esa noche fue inaceptable, y tengo pruebas irrefutables de que fue deliberado». La fuerza de sus palabras no residía en el volumen, sino en la innegable verdad que portaban. Exigió dos cosas con una resolución inquebrantable: una disculpa privada e incondicional a Catalina, así como la inmediata supresión de ciertos privilegios ceremoniales específicos que Camila ostentaba en su calidad de reina consorte. «Esto no se trata de títulos honoríficos», continuó William, con una claridad cristalina en su voz. «Se trata de respeto. Respeto por Catalina, respeto por la institución de la monarquía y, fundamentalmente, respeto por la confianza que el público ha depositado en la corona». Y añadió una advertencia que resonaría con el peso de una amenaza: «Si el palacio se niega a actuar ante esta afrenta, me aseguraré de que la verdad sea conocida más allá de sus muros dorados». Con esa declaración, la situación se transformó radicalmente. Lo que había comenzado como un conflicto familiar, aunque de alto perfil, escaló rápidamente para convertirse en algo mucho más grave y peligroso. Un desafío directo al delicado equilibrio de poder dentro de la monarquía, un pulso que amenazaba con redefinir las dinámicas de la sucesión. El rey Carlos, a lo largo de su reinado, había capeado numerosas tormentas y sorteado incontables desafíos, tanto personales como institucionales. Pero este en particular golpeaba en el corazón mismo de su autoridad y su legado inminente. Se encontraba atrapado en una encrucijada insostenible. Por un lado, su esposa, la reina consorte, figura central de su vida y de su reinado. Por el otro, su hijo, el futuro rey de la nación, firme en su determinación de defender la dignidad de su propia esposa. La decisión que enfrentaba Carlos no era meramente personal, era de una trascendencia constitucional. Sustraer privilegios a una reina consorte era un acto sin precedentes en la historia moderna de la monarquía británica, un movimiento que podría sentar un peligroso precedente. Sin embargo, no hacer nada, permitir que un acto de tal bajeza quedara impune, conllevaba el riesgo aún mayor de minar la fe del público en la integridad de la familia real, una confianza arduamente ganada a lo largo de siglos. Se convocó una reunión de emergencia del Consejo Privado, el círculo más íntimo y selecto de asesores del monarca. Expertos legales de renombre, asesores senior de la Casa Real y miembros escogidos de la familia real debatieron el espinoso asunto hasta altas horas de la madrugada, en un ambiente cargado de tensión y de argumentos contrapuestos. Algunos de los presentes instaron vehementemente a Carlos a proteger la imagen y el estatus de Camila, advirtiéndole de las posibles represalias y el aluvión de críticas que podría enfrentar si cedía a las demandas de William. Otros, en cambio, argumentaron con igual convicción que la postura inquebrantable de William representaba, en esencia, los valores de transparencia, responsabilidad e integridad que la monarquía necesitaba abrazar y proyectar para asegurar su relevancia y supervivencia en el futuro. Mientras el rey Carlos escuchaba atentamente cada argumento, cada facción presentaba su caso con pasión, la imagen vívida de Catalina en aquella cena, manteniendo su aplomo a pesar de la mancha humillante en su vestido, y la inquebrantable determinación grabada en los ojos de William, se repetían una y otra vez en su mente.
Comprendía que una elección ineludible se avecinaba, una que no complacería a todos y cuyo impacto reverberaría por generaciones. La trascendental decisión se reveló en una clara mañana cuando el palacio, rompiendo con el protocolo habitual, convocó a la prensa de manera inesperada. La sala designada para la conferencia de prensa se llenó rápidamente con una multitud de reporteros ávidos, sus cámaras listas para inmortalizar cada instante, y un zumbido de anticipación silenciosa que llenaba el aire. Contra todo pronóstico, y con una significación que no pasó desapercibida, el príncipe William avanzó solo, el centro de todas las miradas. Su voz, serena pero firme, proyectó una autoridad indiscutible mientras hablaba de honor, de la unidad inquebrantable de la familia real y de la responsabilidad inherente a cada miembro de la realeza de proteger y salvaguardar la dignidad de la corona. Sin nombrar explícitamente a Camila al principio, William abordó el incidente de la cena de Estado con una seriedad escalofriante, calificándolo de una brecha directa de confianza que no podía ser tolerada. Y entonces, las palabras que nadie, absolutamente nadie esperaba, fueron pronunciadas, resonando en la sala y más allá de los muros del palacio con el impacto de un terremoto. Con efecto inmediato, declaró William con una solemnidad inquebrantable, los títulos honoríficos de la reina consorte y sus privilegios ceremoniales específicos serán retirados. El movimiento Seranore, afirmó el príncipe. Era inusual y excepcional, pero absolutamente necesario. Era una declaración clara e irrefutable de que nadie, independientemente de su posición o rango dentro de la jerarquía real, estaba por encima de los valores fundamentales que la monarquía representaba y defendía. La prensa, como era de esperar, estalló en un frenesí de preguntas y exclamaciones. Los titulares, impactantes y definitivos, circularon por todo el mundo en cuestión de horas. Algunos aclamaron la decisión como audaz y largamente esperada, un paso necesario hacia la modernización de la realeza. Otros la calificaron de excesivamente extrema, un acto de división que podría debilitar a la institución. Pero una cosa era absolutamente innegable: se había escrito un nuevo capítulo en la historia. La monarquía británica había marcado un hito imborrable. En los días inmediatamente posteriores al anuncio contundente del príncipe William, una calma inusual, casi palpable, se instaló en el palacio. No era una ausencia de trabajo o de las ceremonias diarias que marcan el ritmo de la vida real, sino una quietud diferente. Las conversaciones entre el personal y los miembros de la familia eran susurradas, con un tono más bajo de lo habitual. Las miradas cruzadas parecían llevar consigo un significado más profundo, un peso tácito de lo que se había vivido. Y cada persona dentro de esos opulentos muros dorados parecía moverse con una capa adicional de precaución, conscientes de la fragilidad del momento. El aire, denso y cargado de una expectativa latente, indicaba a todos, desde el más humilde sirviente hasta los miembros de la familia real, que estaban siendo testigos de un punto de inflexión decisivo en la intrincada y milenaria historia real. La retirada de Camila de la vida pública fue tan rápida como completa, un desvanecimiento que se produjo casi en silencio, sin estridencias. No hubo una gran despedida pública, ningún comunicado oficial elaborado para suavizar el golpe, ni una explicación formal que intentara justificar su repentina ausencia. Una semana antes, ella había sido una figura constante y omnipresente en inauguraciones de obras, en recepciones diplomáticas de alto nivel y en visitas benéficas, un pilar visible de la corona. A la siguiente, su ausencia era no solo evidente, sino abrumadoramente notoria. Sus apariciones programadas simplemente desaparecieron del calendario oficial de compromisos reales. Donde su nombre había estado impreso con orgullo en documentos palaciegos, ahora brillaba por su ausencia. Los retratos que la mostraban junto al rey fueron discretamente reubicados, trasladados a corredores menos transitados o a alas menos prestigiosas del palacio, lejos de la incesante mirada del público y de los dignatarios que visitaban sus estancias.
En los majestuosos salones donde la historia real se exhibía en marcos de oro macizo, su imagen aparecía con mucha menos frecuencia, relegada a rincones donde pocos visitantes se aventuraban. En los espacios más simbólicos, como los salones de recepción, donde se daba la bienvenida a los dignatarios extranjeros, su ausencia hablaba volúmenes, un silencio elocuente que resonaba con el peso de la reciente decisión. No fue un destierro oficial, al menos no en nombre, pero para cualquiera que observara con un mínimo de atención era un mensaje inequívoco. El delicado equilibrio de influencia y poder dentro del palacio había experimentado un cambio sísmico e irreversible. Y en el epicentro de este cambio monumental emergió Catalina. Durante años ella había mantenido un porte impecable de serenidad y moderación, incluso cuando las sutiles desaires y las murmuradas rivalidades flotaban como una niebla densa en el fondo del escenario real. Ahora, sin buscarlo, sin confrontaciones directas, pero impulsada por la fuerza de los acontecimientos y la defensa de su esposo, ella avanzó hacia la luz con un tipo de autoridad completamente nuevo, una que no había sido impuesta por derecho de cuna, sino ganada con creces a través de una fortaleza interior y una resiliencia inquebrantable. Su primer compromiso público significativo después del escándalo no fue un fastuoso banquete real ni una reunión diplomática de alto perfil. En cambio, eligió una causa que había sido desde hace mucho tiempo una prioridad para ella y su esposo, la salud mental infantil. El evento, de una escala modesta en comparación con una cena de Estado, tuvo un impacto social y televisivo enorme, magnificado por el contexto de los acontecimientos recientes. Una multitud impresionante se había congregado mucho antes de su llegada. Algunos sostenían pancartas creadas a mano, símbolos de apoyo y afecto hacia la princesa. Cuando Catalina salió del automóvil, elegantemente vestida con un impoluto vestido color zafiro y con una sonrisa luminosa, el aplauso de la multitud se elevó, prolongado y efusivo. Se movió con facilidad a través de la sala, saludando a cada invitado con una calidez genuina, inclinándose para escuchar atentamente sus historias, posando una suave mano en el hombro de algunos y compartiendo momentos de conexión auténtica y profunda. Un gesto que resonó fuertemente con el público. La prensa, que había cubierto las tensiones palaciegas de manera implacable y con un enfoque casi obsesivo durante semanas, ahora tenía una historia radicalmente diferente que narrar. Los titulares ya no se centraban en los chismorreos y las rivalidades internas, sino en su gracia innegable, su inquebrantable dedicación al servicio público y su admirable capacidad para elevarse por encima de los conflictos personales. Los comentaristas reales la aclamaron como un símbolo de fuerza silenciosa, notando cómo el apoyo público hacia ella parecía crecer aún más, fortaleciéndose exponencialmente después del incidente de la cena. Entre bambalinas, las repercusiones fueron aún más reveladoras y significativas. Los cortesanos senior, aquellos que en el pasado habían dividido sus lealtades de manera equitativa entre la casa del rey y la de los príncipes de Gales, comenzaron a inclinarse más decididamente hacia William y Catalina. Las invitaciones para que representaran a la monarquía en el extranjero aumentaron drásticamente, un claro indicio de su creciente importancia diplomática. Organizaciones benéficas y entidades internacionales buscaron con ahínco su patrocinio, viéndolos como el nuevo rostro de una familia real más moderna, más accesible y que conectaba de manera más profunda con las sensibilidades contemporáneas. Dentro de los muros del palacio, la dinámica en las reuniones de alto nivel experimentó un cambio sutil pero indiscutible. La voz de Catalina comenzó a tener un peso mucho mayor en las discusiones sobre iniciativas caritativas, futuras apariciones públicas e incluso ciertas tradiciones ceremoniales que llevaban siglos inalteradas. William, por su parte, se mostró aún más decidido y asertivo. Sus acciones enviaban señales inequívocas de que la unidad y el respeto dentro de la Casa Real eran, a partir de ese momento, innegociables. A nivel internacional, el impacto fue igualmente, o quizás más, trascendente.
Los líderes mundiales que habían sido testigos directos del incidente en la cena de Estado tomaron una nota mental de la manera en que William y Catalina habían manejado las consecuencias. En conversaciones privadas, los diplomáticos, según se reportó, describían a la pareja como un equipo fuerte y unido, un tipo de liderazgo que, a su juicio, podría ayudar a estabilizar la monarquía durante las próximas décadas y asegurar su relevancia en un mundo cambiante. Las invitaciones para apariciones conjuntas de gobiernos extranjeros aumentaron exponencialmente, con un énfasis particular en proyectos que combinaban hábilmente la diplomacia tradicional con un enfoque en el trabajo humanitario y social, consolidando su imagen como figuras globales de influencia positiva. Para Camila, el cambio fue una realidad innegable e implacable. Si bien conservaba su título de consorte del rey, su rol en la imagen pública y la representación diaria de la monarquía se había reducido drásticamente. La curiosidad pública sobre su ausencia persistió durante un tiempo, un murmullo constante de ¿dónde está Camila? Pero, ante la ausencia total de un comentario oficial por parte del palacio, la especulación finalmente se fue apagando, reemplazada por la narrativa dominante de William y Catalina, quienes asumían un papel cada vez más prominente y visible en la escena real. La percepción pública de la monarquía comenzó a evolucionar de manera significativa. Entre las generaciones más jóvenes, la acción decisiva de William fue interpretada como una señal clara de que la familia real era capaz de adaptarse y de que estaba dispuesta a rendir cuentas por sus acciones y a reformarse cuando fuera necesario. Entre los tradicionalistas, aunque persistía cierta incomodidad por la forma tan abierta en que se había manejado el asunto, incluso muchos de ellos reconocieron que la monarquía había salido fortalecida con un sentido más claro y definido de liderazgo. Catalina misma parecía transformada, no en su estilo o en su aparente actitud exterior, sino en su presencia, en la autoridad silenciosa que ahora irradiaba. Sus compromisos atraían una cobertura mediática mucho más amplia, sus discursos resonaban con un peso y una resonancia inéditas, y cada una de sus apariciones públicas era enmarcada por el contexto de haber soportado y superado un momento que, para cualquier otra persona, podría haber disminuido para siempre su posición y su reputación. En cambio, para ella, este desafío la elevó, la consolidó como una figura de referencia. Y en cuanto a William, su elección de desafiar la tradición y el propio status quo en defensa de su esposa y de los valores fundamentales de la corona envió un mensaje inequívoco. No solo al público y a los medios, sino a cada miembro de la Casa Real, el respeto ya no era opcional. La lealtad a la institución no se mediría más por el silencio cómplice o la complacencia, sino por la integridad inquebrantable y la honestidad radical. Nos gustaría conocer su opinión sobre este acontecimiento trascendental. ¿Cree que William actuó correctamente al tomar una postura tan firme y pública o considera que tales asuntos deberían haberse resuelto discretamente a puertas cerradas? Le invitamos a compartir sus reflexiones y comentarios en la sección de abajo. Y si desea profundizar en otros momentos clave de la realeza que cambiaron completamente su rumbo, haga clic en el video que aparece ahora mismo en su pantalla. Teude Video. YouTube. Escándalo real, el acto drástico de William que sacudió la monarquía. Mota Video YouTube. Descubre el impactante escándalo que estalló en la monarquía británica, llevando al príncipe William a tomar una decisión sin precedentes contra Camila, la reina consorte. Este video detalla el incidente humillante que sufrió Catalina frente a líderes mundiales, revelando la tensión oculta y la rivalidad silente que durante años se coció a fuego lento en los pasillos de palacio. Analizamos cómo un aparentemente pequeño accidente en una cena de gala del G20 desencadenó una cadena de eventos con repercusiones históricas, desde los susurros de los insiders hasta la confrontación decisiva de William, pasando por la recopilación de pruebas incriminatorias que expusieron una calculada humillación. Te llevamos paso a paso por los momentos que redefinieron el poder y la influencia dentro de la Casa Real.
Exploramos la difícil encrucijada del rey Carlos, la dramática decisión de retirar privilegios a Camila y el sorprendente ascenso de Catalina, quien, tras este turbulento episodio, consolidó su posición como un símbolo de fuerza y resiliencia. No te pierdas esta narrativa completa sobre cómo un acto de defensa personal del príncipe William no solo protegió la dignidad de su esposa, sino que también envió un mensaje contundente sobre los valores y la integridad de la corona en el siglo XXI. Sumérgete en el drama, los secretos y las transformaciones que marcaron un antes y un después en la historia reciente de la realeza. Si este relato te ha cautivado, te animamos a darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos para que más personas conozcan la verdad y, lo más importante, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones exclusivas sobre la realeza y otros temas que te sorprenderán. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad.